Muy bien, de acuerdo a lo dicho, entramos en el tercer audio dedicado a la Santísima Virgen aparecida en el Tepeyac, en México, Nuestra Señora de Guadalupe. Han pasado apenas 10 años de la conquista de México, cuando la Santísima Virgen se le aparece 4 veces al indio Juan Diego en el Tepeyac. En total, las apariciones son 5. Veremos que una no es a Juan Diego, sino a su tío, a Juan Bernardino. Pero a él, Juan, 4 veces, y se le aparece en el Tepeyac, a él. Y se presenta como la Inmaculada Virgen María, madre del verdadero Dios por quien se vive así. Es una presentación, una identificación magnífica, ¿no? Todo acontece entre el 9 y el 12 de diciembre del año 1531. Y ese último día, el 12 de diciembre, como prueba de su presencia y del pedido que le hacía el obispo, deja impresa la imagen en la tilma de Juan Diego. La tilma es como un poncho, es un manto, ¿no? Donde se cubrían, se cubre del frío. Es la imagen sobre un soporte de tela de maguey que aún hoy, después de 5 siglos, milagrosamente se conserva. Esa imagen ha sido objeto de muchos, de variados estudios. Entre ellos está el que a mí me interesa sobre todo resaltar, que es la interpretación eucarística de esta imagen. Necesario es, ante todo, contextualizar es la más importante manifestación mariana en el Nuevo Continente. ¿Y qué es lo que pasa poco antes que ella hiciese su aparición? Son muchas las fuentes arqueológicas, los documentos que refieren sacrificios humanos y canibalismo en las culturas precolombinas en un marco ritual. Y eso ocurrió justo hasta la venida de los españoles. Por ejemplo, se relata que en México las personas que eran condenadas a morir y los verdugos pasaban la noche en vela juntos. Al amanecer, el sacrificador, el victimario, llevaba a la víctima al templo. Se le descubría el pecho, los sacerdotes lo subían a la pirámide trunca, donde se lo sujetaba, le abrían el pecho con un cuchillo de piedra de sílex llamado tecpatl y se le arrancaba el corazón. Además de arrancar el corazón, había otras formas de sacrificio que se ofrecían de acuerdo al calendario azteca. En realidad había 2 calendarios aztecas. Había un calendario que era ritual y en el cual en esto se basaban, y otro que era profano, digamos, que era para los cultivos y demás, porque vivían de los cultivos y para saber cuándo había que cosechar, cuándo había que sembrar, etc. Entre los otros sacrificios estaban la decapitación, el despeñamiento del templo o la muerte en lucha ritual. Las víctimas en su mayoría eran prisioneros de guerra de los aztecas, cuando no esclavizados, y se ofrecían, estos los ofrecían para ganar el favor de los dioses, es decir, eran sacrificios, digamos, llamaríamos propiciatorios. ¿Los dioses quiénes eran? Los demonios. Como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, lo sacrifican a los demonios, no a Dios. El canibalismo no era solo de índole ritual, porque lo practicaron incluso hasta el momento de la llegada de los españoles. Como los pueblos indígenas no abandonan estos falsos dioses, la evangelización era muy ardua, era muy difícil, extremadamente ardua, diríamos, porque eran pocos los que se habían, de los millones de indios, poquísimos eran los que habían abrazado la fe verdadera. Entonces, ¿qué pasa? Interviene el cielo. Y la Santísima Virgen se aparece sobre la colina del Tepeyac, que, según relatan, fue el lugar donde durante siglos se dio culto a Tonantzin
Cihuacoatl, que significaba nuestra venerada madre, la mujer serpiente. Imaginemos, ¿no? ¿A quién se le daba culto? Evidentemente, la Santísima Virgen viene al rescate de sus hijos. Viene a pisarle la cabeza a la serpiente que dominaba absoluta. Por ello se explica que la imagen evoque a la mujer del Apocalipsis, del capítulo 12. En Apocalipsis, hemos dicho, es el libro de la revelación de las cosas por venir. Más aún, el hecho de que sea la primera representación registrada en la historia, en toda la historia, como la mujer vestida de sol y con la luna bajo sus pies, podría interpretarse como el inicio del final de los tiempos que ocurre con la cristianización de América. El Señor había mandado ir hasta los confines del mundo a proclamar, a anunciar la buena nueva, el Evangelio y a bautizar. Y gracias a España se llega al Nuevo Mundo. Hasta ese momento, en la Finisterra, donde estaba, eran los límites, ¿no?, del mundo, tanto que se llama Finisterra, está en España, en Galicia, y también la Finisterra está en Bretaña. Ahí terminaba, y como venía después el mar ignoto, lo desconocido. Pues bien, llegan, en efecto, en la tilma a la Virgen se la ve revestida de sol, o sea, de Dios, y con la luna a sus pies. Y así como los rayos son signos del sol, que es la fuente de radiación del calor que hace posible la vida, también los rayos son signos que revelan la otra fuente, la Eucaristía, la presencia oculta del Señor, donde irradian gracias y misericordia. Tanto es así que en general, sobre todo, bueno, todavía hoy, ¿no?, las custodias donde está el Santísimo tienen esos rayos, esas potencias, ¿no?, que está irradiando. Está oculto Dios, pero está con todo su poder, porque es Dios todopoderoso. Bueno, los signos y rasgos de Nuestra Señora de Guadalupe son susceptibles de una doble lectura. ¿Por qué? Porque ella se dirige tanto a los indios como a los españoles, para mostrarles que es la madre de unos y de otros. Además, su figura es la de una mujer mestiza, es decir, no es una española, no es una india, sino que es una mestiza. Por eso a Nuestra Señora de Guadalupe la llaman popularmente la Morenita. Esta doble lectura conduce a una admirable concordancia de interpretaciones hechas por culturas diferentes, y evidentemente tiene que ser así. Porque al contemplar la imagen que ahí está impresa, los indios no dudan que esa mujer es muy importante. ¿Por qué? Porque la ven de pie frente al sol, al poderoso sol, que para los aztecas era ese insaciable, ese Dios que exige sacrificios humanos. Está pisando la luna, se adorna con estrellas, o sea, todo el cosmos que regía la existencia de los indios está presente frente a ella. Además, le resulta evidente que la mujer es también digna de todo respeto y de toda veneración. ¿Por qué? Porque está encinta. Eso se manifiesta porque tiene una cinta negra con el lazo en la cintura. ¿Pero encinta de quién? Del Dios por quien se vive, por esa irradiación. Al tener la cabeza inclinada, para ellos es evidencia que aun siendo poderosa, hay alguien más importante. La inclinación para los indios es signo de respeto, de reverencia, y para nosotros también, pero también de humildad. Viéndola con las manos juntas, nosotros ¿qué interpretamos? Que está rezando, que está orando, mientras que para los indígenas es señal que desea que se le construya una casita grande, porque si nos fijamos bien, las manos no están pegadas, están ligeramente separadas, y ese signo es de casa, o casita más bien, casita grande de templo, ¿no? Sagrada, perdón. Y aquí complementamos, todo esto lo vamos a complementar con lo que sabemos del relato en lengua náhuatl, el Nicam Mopogua, escrito por el muy culto indio Antonio Valeriano, que sabía el latín, conocía el español, el náhuatl y otros. Y ese que relata la aparición a Juan Diego. Pero vamos a detenernos aquí. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.